Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí hoy, espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha capturado la atención de muchos, especialmente de los seguidores de la aclamada actriz turca Hande Erçel. Vamos a desgranar el fascinante título Hande Erçel, Mi alma y mi presente. Si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras interesantes exploraciones y a que activen la campanita de notificaciones. No se arrepentirán. El título Mi alma y mi presente evoca una profundidad emocional y una conexión personal muy fuerte. Cuando pensamos en una figura pública como Hande Erçel, a menudo la vemos en pantalla, en alfombras rojas, en sesiones de fotos, representando personajes o luciendo las últimas tendencias. Pero detrás de esa imagen pública, ¿quién es realmente Hande? ¿Qué la define? ¿Qué la impulsa? Este título nos sugiere que vamos a explorar esa faceta más íntima, esa esencia que la conforma, y cómo eso se manifiesta en su vida y carrera en el momento actual. Vamos a empezar analizando qué podría significar mi alma en el contexto de Hande Erçel. El alma, en su acepción más espiritual y filosófica, se refiere a la parte inmaterial y eterna de un ser. Aplicado a una persona, podría ser su verdadera naturaleza, sus valores más profundos, sus pasiones, sus sueños, aquello que la hace única y la define más allá de lo superficial. En el caso de Hande podríamos especular que mi alma se refiere a esas cualidades que la han llevado hasta donde está, su dedicación, su talento innato, su resiliencia ante las adversidades, su bondad, su empatía. Pensemos en sus inicios, en su camino para convertirse en una de las actrices más reconocidas de Turquía y del mundo. Detrás de cada personaje que ha interpretado, detrás de cada éxito, hay una persona con una historia, con experiencias que la han moldeado. Podría ser su conexión con su familia, sus amistades, sus raíces, aquello que le da fuerza y sentido. Por otro lado, tenemos mi presente. Este término nos habla de la hora, de la etapa actual de su vida y carrera. Hande Erçel se encuentra en un momento de gran proyección internacional, con proyectos que van más allá de las fronteras turcas. Mi presente podría englobar sus desafíos actuales, sus logros, sus proyectos en curso, su evolución como profesional y como persona. ¿Cómo está viviendo este auge de popularidad? ¿Qué metas se ha propuesto para este momento? ¿Cómo equilibra su vida profesional con la personal en medio de tanta atención mediática? Es el aquí y el ahora, con todas sus oportunidades y responsabilidades. La combinación de mi alma y mi presente sugiere una armonía, una coherencia entre su esencia interna y su realidad externa. Es como si su alma, esa parte intrínseca de ella, estuviera guiando y dando forma a su presente. O quizás, en su presente donde su alma encuentra su máxima expresión. Podríamos pensar en cómo sus valores fundamentales, su alma, se reflejan en las decisiones que toma en su presente. Si Hande es una persona con un fuerte sentido de la justicia, ¿cómo se manifiesta eso en los proyectos que elige o en las causas que apoya en su momento actual? Si su alma es apasionada por el arte, ¿cómo esa pasión se canaliza en sus interpretaciones y en su proyección profesional hoy en día? Y aquí es donde la figura de Hande Erçel se vuelve especialmente interesante. Hemos sido testigos de su evolución artística. Desde sus primeros papeles hasta sus interpretaciones más recientes, ha demostrado una capacidad de crecimiento impresionante. En su presente vemos a una actriz que no teme arriesgar, que busca roles que la desafíen y que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Esto sin duda nos habla de un alma que anhela la exploración, el aprendizaje continuo y la expresión artística sin límites. Además, su presencia en redes sociales nos da pequeñas ventanas a su alma y su presente. A través de sus publicaciones, a menudo comparte momentos de su vida cotidiana, sus pensamientos, sus preocupaciones, sus alegrías. Vemos su amor por los animales, su aprecio por la naturaleza, su conexión con sus seres queridos. Estos destellos de su vida privada nos permiten intuir esa alma que va más allá del personaje que encarna en la pantalla. Y en su presente vemos cómo utiliza esa plataforma para conectar con sus seguidores, para inspirar, para compartir mensajes positivos. Considerando la frase completa a Hande Erçel, mi alma y mi presente, podríamos imaginarla diciendo estas palabras en una entrevista o en un discurso. Serían las palabras que resumen su filosofía de vida en este momento. Mi alma sería su verdad interior, aquello que la motiva y la define en lo más profundo.
Y mi presente sería la manifestación tangible de esa verdad en su vida actual, sus acciones, sus proyectos, su legado en construcción. Y aquí es donde la conexión entre estos dos conceptos se vuelve crucial. Para Ande quizás su alma es la que le ha permitido navegar por las complejidades de la fama. Su alma podría ser su fortaleza interior, su capacidad para mantenerse auténtica ante la presión. Y su presente es el escenario donde esa fortaleza se pone a prueba y se demuestra. Pensemos en la importancia de la autenticidad en el mundo del espectáculo. Cuando una figura pública logra mantener esa conexión entre su ser interior y su imagen pública, genera una confianza y una admiración mucho más profundas en su audiencia. Es posible que mi alma y mi presente también haga referencia a una etapa de introspección para Ande. Tal vez ha reflexionado profundamente sobre quién es, qué quiere y hacia dónde va. Este título podría ser el resultado de esa profunda reflexión, una declaración de su estado actual de ser. Podría ser un momento de empoderamiento personal, donde se siente cómoda y segura con su identidad y con las decisiones que está tomando en su vida. Otro aspecto interesante a considerar es cómo su alma influye en su presente en términos de su impacto social. Ande Ercel como figura pública tiene una gran influencia. Si su alma es compasiva y solidaria, es probable que su presente se vea reflejado en acciones benéficas o en el apoyo a causas importantes. Hemos visto cómo ha participado en campañas de concienciación y cómo ha utilizado su voz para abogar por temas que le importan. Esto sin duda es una manifestación de su alma en su presente. La resonancia de este título también puede estar en la universalidad del mensaje. Todos, en algún momento de nuestras vidas, reflexionamos sobre quiénes somos en esencia y cómo vivimos nuestro momento actual. La particularidad radica en cómo una figura tan mediática como Ande Ercel articula esta dualidad y cómo su experiencia nos puede inspirar. Nos anima a pensar en nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestra esencia? ¿Nuestro presente refleja nuestros valores más profundos? En resumen, la frase Ande Ercel, mi alma y mi presente nos invita a una profunda reflexión sobre la autenticidad, la evolución personal y la coherencia entre el ser interior y la vida que se construye en el presente. Nos habla de una etapa en la que Ande, a través de su carrera y su vida, está mostrando al mundo una conexión genuina entre su esencia más profunda y la persona que es hoy. Es una declaración de autenticidad, de crecimiento y de un presente vivido conscientemente. Y con esto, llegamos al final de nuestra conversación de hoy. Espero que esta exploración del título Ande Ercel, mi alma y mi presente les haya resultado tan interesante y enriquecedora como a mí. Hemos reflexionado sobre el significado de alma y presente en el contexto de su vida y carrera, y cómo estos dos conceptos se entrelazan para definir a la persona y a la profesional que vemos hoy. Muchísimas gracias a todos por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su presencia aquí es lo que hace que este canal sea posible y me llena de alegría poder compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué les evoca el título Mi alma y mi presente? ¿Creen que Ande Ercel proyecta esa conexión entre su esencia y su presente? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés. Y si disfrutaron de este vídeo, les invito a que le den un gran me gusta, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también puedan encontrarlo interesante y, por supuesto, a que se suscriban si aún no lo han hecho. Cada nuevo suscriptor nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.